Bienvenidos, estamos en la primera clase de estadísticas en versión dominical, ¿no? Versión dominical. Entonces, vamos a entrar en materia. Ya me estuvieron comentando para ustedes qué eran las estadísticas, incluso ya hicieron por ahí una pequeña tarea, ¿sí? Y bueno, pues ahora vamos a ya entrar en materia. Vamos a hablar sobre qué es la estadística. A ver, por ahí, Patti, ¿me podrías ayudar a leer, por favor? Sí, maestro. El término estadística se refiere a los datos numéricos tales como promedio, mediana, porcentaje y número de índices que ayudan a entender una gran variedad de negocios y situaciones económicas. Sin embargo, como se verá, el campo de la estadística es mucho más que que datos numéricos. Ok, muchas gracias, Patricia. Bueno, por ahí ya varios en sus comentarios me decían eso, ¿no? Que eran los números, era recabar información, recabar los datos numéricos, ¿sí? Y con esa información, bueno, pues podemos llegar a entender muchas cosas, ¿no? Nos daban por ahí el ejemplo del INEGI, ¿no? Que, vamos, es esencial para un país, pues, tener, pues, todo el dato, toda la información sobre sus habitantes, ¿sí? Porque también ayuda en gran parte a poder tomar decisiones, ¿sí? Y les digo, si esto le ayuda a un país, también le puede ayudar a una empresa, también le puede ayudar a una asociación civil, también nos puede ayudar a nosotros como, como personas físicas, como personas morales, en nuestra vida familiar, ¿sí? También la estadística puede tener una muy buena aplicación, ¿sí? Y bueno, y justamente por eso se dice que el campo o la estadística es algo más que datos numéricos, ¿no? ¿Sí? Lo vamos a ver ahora con ya la definición propiamente de estadística, ¿sí? Perdón, ahí nos va a ayudar a leer. Yanni, ¿nos ayudas a leer, por favor? La estadística es la rama de las matemáticas que tiene una aplicación en toda fase de la vida, de nuestra vida. En un sentido amplio, la estadística se define como el arte y la ciencia de reunir datos, analizarlos, presentarlos e interpretarlos, especialmente en los negocios y en la economía. La información obtenida proporcionada a directivos, administradores y personas que deben tomar decisiones una mejor comprensión del negocio o entorno económico, permitiéndoles así tomar mejores decisiones con base en mejor información. Ok, Yanni. Bueno, ahí está. Esta es la definición de estadística. Obviamente, pregunta de examen, ¿sí? Sí, digo, seguramente les preguntaré qué es estadística, pero bueno, entonces nos estaba leyendo Yanni, ¿no? Que justamente estadística tiene aplicación en todos los aspectos de la vida, ¿sí? Vamos, y que justamente se puede llegar a definir como arte y ciencia, ¿no? Aunque pareciera un poco contradictorio, pero es muy cierto, ¿no? Primero, nos dice que la estadística se va a ocupar de reunir datos, de analizarlos, presentarlos, ¿sí? Y posteriormente interpretarlos, ¿no? O sea, esa parte de la ciencia, esa parte de decir que la estadística es una ciencia, es porque, a ver, por un lado, primero que nada, y para que podamos usar la estadística, necesitamos información. Necesitamos recabar toda la información posible. Ahora sí que ya ven todos estos datos estadísticos que nos presenta el INEGI, ya ven por ahí en época de elecciones que todos, digo que cada semana nos ponen, no, pues tal candidato va a la cabeza, tiene tantas preferencias electorales. Bueno, para que nos den esa información, antes tienen que recabar la información, ¿sí? O sea, tienen que, pues ahora sí que tiene que llegar una persona y preguntarte, oiga, ¿usted qué prefiere? ¿El color azul, el rosa, el amarillo, el negro? ¿Sí? Y bueno, y les hace una serie de preguntas, ¿no? ¿De qué municipio es? ¿Qué edad tiene? ¿Está casado? ¿Está soltero?
etcétera, 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 ¿sí? Y así como hace esa pregunta, pues tiene que preguntarle a otra persona, a otra y a otra y a otra. Vamos, no es simplemente agarrar a la primera persona y ya que de acuerdo a lo que dice esa persona, pues ya, con eso tenemos la información. No, hay que saber cómo vamos a recabar esa información, ¿sí? Un ejemplo, por ejemplo, hablando de, les digo, lo más fácil de comprender son las encuestas de cuando son época de elecciones, ¿no? Por ejemplo, que hablemos algo pequeño, algo que podamos situar fácilmente, que son elecciones para alcalde de la ciudad, del municipio de Veracruz, ¿sí? Y imaginen para saber, para tener una idea justamente de cuáles son las preferencias, ¿sí? Pues primero hay que definir, a ver, ¿dónde vamos a entrevistar a la gente o cómo va a ser el proceso? O sea, ¿vamos a estar yendo de casa en casa preguntando o vamos a hacer una encuesta telefónica o vamos a ir a algún punto en específico de la ciudad y ahí nos vamos a estar pues deteniendo a la gente y les vamos a pedir pues ahora sí que un momento de su tiempo para que nos respondan la encuesta. Sí, o sea, de entrada hay que definir ese tipo de cosas para poder elaborar nuestra estadística, ¿sí? Y también si nos decidimos a ir a algún sitio y ahí estar preguntando, por ejemplo, aquí en Veracruz, en el Zócalo, ¿no? Yo creo que el Zócalo es un lugar ideal para levantar este tipo de encuestas porque, digo, muchas personas pues ahora sí que de las distintas zonas de la ciudad se congregan, se reúnen ahí en el Zócalo, ¿no? También dependiendo de las horas, de la hora del día, ¿no? Y digo, ahí podemos tener una idea general, ¿no? De la opinión de la gente. El detalle es que también hay que comprender que igual la gente que está en el Zócalo, ¿sí? Que, pues, no sé, trabaja alrededor, está paseando por el Zócalo, ¿sí? Puede ser muy distinta a quien está, no sé, qué otra zona bastante concurrida podríamos encontrar. En el Boulevard, por ejemplo, ¿sí? En el Boulevard, ahí por la zona de Martí, ¿no? Ahí también hay gran concurrencia de gente, pero también hay que entender que tal vez no sean los mismos, haya diferencias entre las personas que son más asiduas al Zócalo y las que son más asiduas a ir a la zona del Boulevard, a la zona de Martí, ¿sí? Entonces también tú podrías sacar tu estadística, ¿no? Pero si está basada en lo que dice la gente del Zócalo, puede ser que haya diferencias si lo comparamos con la gente que está en alguna otra zona de la ciudad, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza esa parte de la ciencia, ¿no? Es saber dónde vas a hacer las encuestas, cómo las vas a hacer, qué preguntas vas a hacer, ¿sí? Porque también es eso, ¿no? O sea, no nada más es preguntar, ok, a ver, ¿qué color prefieres? Sino, a ver, bueno, aparte del color, bueno, hay que saber un poquito más de las personas a las que estamos entrevistando, ¿no? Justamente, a ver qué edades tiene, cuál es su entorno social, etcétera, etcétera, ¿sí? De igual manera, pues esa parte de recabar la información, luego presentarla y luego interpretarla. Ahí es donde entra la parte del arte, ¿sí? Ahora sí que esa parte tan subjetiva que nos podemos encontrar, que es el interpretar la información, ¿sí? Recordemos que las matemáticas es una ciencia exacta, ¿sí? Ahí sí no hay punto de error, ¿sí? La estadística de igual manera, o sea, nos pone, mira, a ver, tantas personas dijeron que les gustaba el color azul, tantas les gusta el color negro, tantas el color blanco, ¿sí? Ahora sí que ahí no hay espacio para equivocarse. Bueno, puede haber por ahí algún error en las cuentas, pero vamos,
Es algo exacto, ¿no? Pero cuando llega la hora de interpretar esa información, ahí es donde entra esa parte que debemos de entender como arte, como un arte, ¿sí? Porque digo, puede ser que yo vea datos estadísticos, yo vea la información y tal vez yo tenga una opinión y alguien más, tal vez con un poquito más de experiencia, ¿sí? Dice, ah, no, mira, por ahí hay un campo, hay un rubro de la información donde nos puede dar una idea distinta de lo que tú estás concluyendo, ¿no? Entonces, vamos, ahí es donde entra esa parte pues subjetiva, ¿no? Y por eso también se le entiende como un arte, ¿no? Entonces, la estadística la debemos entender tanto como un arte como una ciencia, ¿sí? Y bueno, y dice, especialmente en los negocios y la economía, esa información, ahora sí que toda la información que vamos a obtener por medio de la estadística, pues nos va a ayudar a la toma de decisiones. Recordemos muy importante que, pues ahora sí que no hay, digo, salvo que alguien tenga por ahí alguna bola de cristal que le diga con 100% de certeza lo que va a ocurrir, vamos, cuando nosotros tomamos una decisión, pues hay que tener en cuenta que puede haber, cabe la posibilidad de pues tomar la decisión errónea, ¿no? De que las cosas no salgan como uno espera. Pero si nosotros, entre mayor sea la cantidad de información que tenemos disponible, ¿sí? Entre mayor sea esa información, ¿sí? La decisión que nosotros podamos tener, pues va a tener mayor probabilidad de ser exitosa, de dar el resultado que nosotros esperemos, ¿sí? Pero solo si tenemos la mayor cantidad de información, ¿sí? Si tomamos una decisión a la ligera, pues obviamente, pues muy a la ligera podríamos obtener un resultado positivo o muy posiblemente uno negativo, ¿sí? Entonces, para que nosotros podamos tomar las mejores decisiones, debemos de utilizar la mejor información disponible, ¿sí? ¿Tienen algún comentario? ¿Algo que quisieran agregar? ¿Todo comprendido? Sí, oiga, profe, Mande, entonces, mande. si habla de que es un arte, entonces no es algo exacto. O sea, por lo que entendí, su interpretación no puede ser igual a la mía. Es la parte subjetiva exactamente de la estadística, ¿sí? Tal como dices, ¿no? Ya puede ser que yo vea toda una serie de gráficos, de datos estadísticos y yo dé mi opinión y bueno, y de igual manera tú también tengas ahí tu propia visión con esa información, ¿no? Puede ser que coincidamos, puede ser que sea algo, tengas una opinión distinta, ¿sí? Pero entonces ahí es donde, pues les digo, entre mayor sea la cantidad de información, ¿sí? Pues la decisión que vamos a tomar, pues puede llegar, tiene mayor probabilidad de ser la adecuada, ¿sí? No sé si así queda la idea o... Sí, sí, no, yo, por ejemplo, estoy pensando en que eh, esto puede ser que en cuestiones de problemas o de análisis pudiera tener más de una respuesta correcta. Ah, bueno, O podrían ser válidas no solamente una respuesta, sino dos, por ejemplo, ¿no? sí, ¿Es vamos, así? vamos. Digo, nosotros vamos a tomar la información, ¿sí? Vamos a dar nuestra opinión, pero vamos, también, digo, no va a ser, no se van a dar esas situaciones donde digas, ay, no, pues es que nos conviene poner aquí un local de hamburguesas y que de acuerdo a tu visión digas, no, lo que nos conviene más es, ¿sabes qué? Es guardar nuestro dinero en el banco de acuerdo a la estadística,
¿no? O sea, visiones tan opuestas no las vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque estamos viendo la misma información, ¿sí? O sea, puede ser que haya diferentes opiniones, pero vamos, van a ir en el mismo sentido, ¿sí? No es que se dé esa situación donde tengamos ideas totalmente opuestas, ¿sí? O sea, van a ir en el mismo sentido, ¿no? O sea, la idea va a ser, no, ¿sabes qué? Nos conviene más poner un local en tal lado, ¿no? Tal vez por ahí la diferencia sería, no sé, yo digo que hay que poner un local de hamburguesas y tú digas, no, yo creo que estadísticamente nos conviene más poner un local de antojitos y así, ¿sí? Pero no es de que nos vayamos a encontrar con opiniones totalmente opuestas. ¿Por qué? Porque estamos viendo la misma información. O sea, si alguien toma una decisión opuesta a lo que estamos viendo estadísticamente, pues vamos, simplemente no está haciendo caso de la estadística, no está, ahora sí que, ¿de qué le está sirviendo la información si no está, si no le está considerando para tomar su decisión, ¿sí? O sea, le repito, o sea, puede ser que en esa parte subjetiva de la interpretación podamos tener ideas distintas, pero vamos, todas van en el mismo camino, ¿sí? Ya una idea totalmente opuesta es que simplemente no le estás haciendo caso a la información, ¿sí? No sé si se entendió, ¿sí o no? Sí, profe, sí, sí. ¿Sí? Ok, sale, vale. Bueno, ok. ¿Cómo se clasifica la estadística? ¿No? Tenemos dos clasificaciones. Una es la descriptiva, otra es la inferencial. ¿Sí? A ver, por ahí que nos ayude a leer. Gaby, ¿nos ayudas a leer, por favor? Clasificación descriptiva e inferencial. La mayor parte de la información estadística en periódicos, revistas, informes de empresas y otras publicaciones consta de datos que se resumen y presentan en una forma fácil de leer y de entender. A esos resúmenes de datos, que pueden ser tabulares, gráficos o numéricos, se les conoce como estadística descriptiva. Ok, muchas gracias, Gaby. Bueno, a ver, ya habíamos mencionado, ¿no? La estadística es esta parte donde vamos a estar recabando la información, sí. Ok, pero, y digamos que esa es la talacha, eso es lo complicado. Y lo que, pues ahora sí que nunca vemos, ¿por qué? Porque ahí es donde entra la estadística descriptiva, ¿sí? Que ya nos pone un gráfico, ¿sí? Ya nos pone la información, ahora sí que fácil de entender, ¿no? Lo vemos ahí está el ejemplo de una gráfica de pastel, ahí tenemos un gráfico de la población, ¿sí? Ahora sí que imagínense justamente a estos pobres señores del INEGI, ¿no? Que hacen quién sabe cuántas preguntas, tienen un cuestionario enorme. Imagínense que un día que llegaran con sus jefes, que lleguen con las personas que toman las decisiones y les den, pues ahora sí que todas estas enciclopedias de cada una de las encuestas que hicieron y le digan, miren, aquí está toda la información que nos pidieron. Entonces, pues ahora sí que van a decir, bueno, ok, sí, está aquí la información, pero ¿cómo voy a estar revisando de cada encuesta, pues todas sus respuestas? O vamos, yo cómo voy a poder tomar una conclusión si me estás mandando toda la información así como pues en bruto, ¿no? Por así decirlo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde entra la parte de la estadística descriptiva, ¿sí? Sí, hay que resumir esa información, hay que resumir esos datos, ¿sí? Y presentarlos de una forma que podamos entender todos, ¿sí? Como, como les digo, en el caso de las encuestas, ¿no? Vemos el gráfico,
¿no? Donde dice, bueno, tal candidato está a la cabeza en las votaciones, ¿sí? Pero pues sí, imagínense, digo, ahí tenemos el gráfico de población. A ver, por ejemplo, Gaby, yo te pregunto, ¿cuál es la población de mayor, cuál es el sector de la población de mayor tamaño? Gaby. Sí, es que mi micrófono, de mayor tamaño, pero ahí se Sí. tendría que especificar tamaño en qué, en la población de aquí, 18, de 26 a 49, es que casi no veo bien. Ok, ahí está. Pregunta, Gaby, ¿qué fue lo único que necesitaste para saber esa información, para poder dar esa respuesta? Tener esta tabla, la visión de la gráfica más alta que se ve visualmente. Y tan, ¿no? Ahora sí Descifrar. que ya de forma empírica, ¿no? Si nos preguntan, bueno, ¿cuál es la población más grande? Pues enseguida ubicamos cuál es el cilindro de mayor tamaño y decimos ese, ¿no? De 26 a 49 años es el segmento de la población más, más numeroso, ¿sí? Y tan, no tuvimos que irnos a estar revisando cada una de las encuestas, no tuvimos que irnos ahí, no sé, a una engorrosa tabla de Excel con encuesta 1, respuesta tal, 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 y así que hasta te mareas con con tantos datos en una tabla de Excel, ¿no? Simplemente, visualmente, identificamos cuál era el pilar, el cilindro, perdón, el cilindro más grande, y esa era la respuesta. Tan, tan. Es algo que es fácil de entender, todo el mundo lo puede comprender. Lo mismo por ahí con el gráfico de pastel, ¿sí? Que nos dice ahí que son alumnos, ¿sí? Enseguida identificamos, a ver, los alumnos de mayor tamaño son los de notable. Notable y aprobado son los que tienen el mayor dimensión en este grupo, en este estudio, ¿sí? Y por ejemplo, los que están sobresalientes, ese es el segmento más pequeño de la población, ¿sí? Ahí está, no necesitamos mayor estudio, mayor preparación o que nos den toda una cátedra de por qué la estadística, cómo funciona. No, simplemente vemos el gráfico y enseguida vemos, pues ahora sí que cómo está la distribución de pues de la encuesta, ¿sí? De la información. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar de la clasificación? ¿No? No. Ok. Bueno, ahora viene la parte de la estadística inferencial, ¿sí? Ahí nos va a ayudar, a ver, Sayuri, ayúdanos a leer, por favor. Clasificación descriptiva e inferencial. Una de las principales contribuciones de la estadística es emplear datos de una muestra para hacer estimaciones y probar hipótesis acerca de las características de una población mediante un proceso al que se le conoce como estadística inferencial. Ok, muchas gracias, Sayuri. Bueno, entonces, tal como les comentaba, aquí es donde entra esa parte del arte de la estadística, ¿sí? Porque no nada más es recabar la información y presentártela, ¿sí? No, ok, ya te presenté la información. Ahora, con esa información debo de sacar alguna conclusión. Debo de inferir o darte mi opinión, ¿no? Respecto de esa información, ¿sí? Tenemos por ahí, les digo, el ejemplo dice, gráfico de distribuciones de probabilidad de lanzar 2 monedas al aire, ¿sí? Vamos a lanzar 2 monedas al aire, ¿sí? Y yo, por ejemplo, le digo justamente a Sayuri, oye, mira, te apuesto tu calificación aprobatoria a que si te salen las 2 monedas al aire, te apruebo. Si no,
Estás reprobada. Bueno, ¿qué conclusión, qué inferencia puedes hacer con ese gráfico, Sayuri? Que bueno, que de 2 veces, ¿no? Número de Ajá. caras, la probabilidad, pues que es la mitad, ¿no? De probabilidad de que suceda en medio, No, de no, que no, ok. salga una cara. De que caiga una cara, sí, pero yo te estoy diciendo que te caiga dos caras. Te estás jugando tu calificación a que te salgan dos caras. Entonces, ¿qué inferencia sacas? ¿Qué conclusión sacas? ¿Sí o no? No, ¿Por qué no? porque la probabilidad de que salgan las 2 caras es menor. Que me quiere reprobar. De que la quiero reprobar. Exactamente. Esa es una buena inferencia, Patricia, de que quiero reprobar a Sayuri. ¿Sí? Porque la probabilidad de que ella saque las dos caras es solamente de un cuarto, del 25%. ¿Sí? O sea, 3 de cada 4 veces no va a salir el resultado que le conviene a Sayuri y que en cambio sí me conviene a mí. ¿Sí? Entonces ahí saco mi lado malvado. ¿Sí? Pero vamos, esa es una conclusión que podemos sacar en base a la información, en base a que ya recabamos la información y sabemos, ¿no? Sabemos que la probabilidad de que no salga ninguna cara es de un cuarto, de que por lo menos salga una cara es de 1,5 y de que salgan las dos caras es de también un cuarto, ¿no? Ahí sería, tal vez sería distinto si la pregunta sería, bueno, sales aprobada si sacas por lo menos una cara, ¿no? Ahí, ¿cuál sería la probabilidad? De un medio, ¿no? Por lo menos una cara. Ojo también mucho con las preguntas, ¿sí? No estoy diciendo solamente una cara, dije por lo menos una cara, o sea, es una o dos. Entonces ahí la probabilidad es del 75%, ¿sí? Ya es más probable que tenga su calificación aprobatoria en este caso. Entonces, mucho ojo con las preguntas también, ¿sí? Con lo que se está preguntando. ¿Sale? Bueno, ¿algún otro comentario? No, ok. Bueno, generalidades. Bueno, a ver, vamos a hablar de población y muestra. ¿Qué es una población? ¿Qué es una muestra? La población es el conjunto de todos los elementos de interés en un estudio determinado, ¿sí? Mientras que la muestra es un subconjunto de la población, ¿sí? O sea, entendamos a la población como el todo de nuestro objeto de estudio y a la muestra como una partecita de ese todo, ¿no? Ahora sí que tenemos una gran masa, ¿sí? Y si sacamos un pedacito de masa, ¿sí? Esa va a ser una muestra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Si nosotros hacemos una encuesta para saber, no sé, queremos saber las edades de todos los estudiantes de la UPAP en la ciudad de Veracruz, ¿sí? ¿Cuál es nuestra población? La población va a ser todos los estudiantes de la Universidad UPAP en Veracruz, ¿sí? Bueno, el detalle es que dependiendo de la encuesta, dependiendo también pues, de las posibilidades económicas, ¿sí? Porque pues, de económicas, de tiempo, de condiciones, ¿sí? Tal vez no sea posible el realizar la encuesta pues a todos los estudiantes de la UPAP, ¿no? Porque pues están en distintos campus, ¿no? Estamos desde casa tomando las clases, entonces se vuelve complicado, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Mejor tomemos una muestra, ¿sí? Vamos a tomar una muestra, vamos a preguntarle a tantos estudiantes de cada uno de los campus y ya con eso vamos a tener una idea general de cuáles son las edades que predominan en la UPAP,
¿sí? O por ejemplo, o digan, bueno, a ver, ¿sabes qué? De todos los estudiantes del UPAP, a ver, vamos a tomar un salón al azar, vamos a tomar al grupo de cuarto cuatrimestre dominical y vamos a hacerle la pregunta. Ah, bueno, entonces, en ese caso, nuestro grupo va a ser la muestra, ¿sí? La muestra en algún momento también puede llegar a convertirse en población, ¿sí? Si nosotros cambiamos el objeto de nuestro estudio, ¿sí? Para que sea nada más, ahora nada más vamos a estudiar al cuarto cuatrimestre de contaduría, ¿sí? O sea, nuestro grupo va a ser la población y vamos a decir, bueno, y ahora vamos a entrevistar a 5 personas al azar del grupo y ya con eso vamos a tener una idea general de la estadística del grupo, ¿sí? Ese es un ejemplo, ¿sí? Entonces, población y muestra. La población es el todo y la muestra es un subconjunto, una pequeña parte de ese todo, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿No? Ok. Bueno, a ver, vamos a hablar de las variables. Variables tanto cuantitativa como cualitativa, ¿sí? A ver, que nos ayude a leer. ¿Quién no ha leído? Amelia, Elvia, Georgina. Ay. Bueno, Lidia, eres la escogida por ser la primera en llegar. Ayúdanos a leer, por favor. Listo. La variable, ¿sí se oye? Sí, ¿verdad? Sí. Una variable es una característica que varía de elemento a elemento en una población en estudio. Por ejemplo, si nuestra población consta de personas, entonces las siguientes son ejemplos de variables: edad, peso, sexo, estatura, etc. Las variables pueden ser cuantitativas cuando se realiza una medición o pueden ser cualitativas cuando solamente presentan una cualidad. La edad, el peso y la estatura son ejemplos de variables cuantitativas y en una población de personas, mientras que el sexo y el estado civil son variables cualitativas. Ok, muchas gracias, Lidia. Bueno, entonces, justamente otra de las generalidades es el concepto de la variable, ¿no? Esa característica propia del objeto de estudio, del elemento de estudio, ¿sí? Que puede ser tanto cuantitativa como cualitativa. Como nos estaba leyendo Lidia, ¿sí? Cuando son variables cuantitativas, ¿sí? Cuando estamos hablando de cosas que pueden ser medibles, ¿sí? Lo clásico es la edad, el peso, ¿sí? La estatura de una persona, o sea, eso es perfectamente medible, ¿sí? Entonces, esas son variables cuantitativas, ¿sí? Por otro lado, cuando hablamos de estas características inherentes a un elemento, ¿no? Que son cualidades, ¿sí? Que no, ahora sí que son características que no pueden ser medibles. Ahora sí que se responden fácilmente con esta pregunta: ¿son o no son? ¿Sí? Con esa, si tienes duda de saber si algo es cuantitativo o cualitativo, pues haciéndote esa pregunta puedes saberlo, ¿sí? En este caso estamos hablando de, por ejemplo, sexo, estado civil de una persona, ¿sí? En el caso del estado civil, o a que te digan, bueno, una persona es casada o no es casada, ¿sí? O es soltera o no es soltera, ¿sí? No es de que aquí te digan como en la edad que te dicen, no, pues yo tengo 20 años, 5 meses, no, pues yo tengo 27 años, yo tengo 18 años y 3 días, vamos, eso es medible, ¿sí? La estatura igual, ¿no? Pues 1,70, 1,75, 1,60, 1,65, etcétera. Eso es medible, ¿sí? Pero en el caso del estado civil, o eres casado o no lo eres, o eres soltero o no lo eres. Ahora sí que no cabe el decir, bueno, pues
soy 30% casados, 50% soltero y 20% quién sabe, ¿no? Vamos, no, ese tipo de situaciones no es, vamos, no es cuantificable, o lo eres o no, ¿no? Igual en el sexo, igual a decir, ¿dónde naciste? No, pues yo nací en Veracruz, yo nací en Tabasco, yo nací en México, ¿sí? O sea, la pregunta se resuelve fácilmente diciendo, ¿naciste ahí o no naciste ahí? ¿Sí? O sea, no es de que digas, ay, bueno, pues es que mi pierna nació en Veracruz y mi mano nació en Campeche y la cabeza me nació. No, no, no. ¿Sí? O sea, eso no es, el lugar de nacimiento es algo inherente, no es algo que se es o no se es. ¿Sí? Entonces, esas son las variables cualitativas. ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario? Maestro, a ver, yo lo entendí así. Son cuantitativas cuando sí influyen o modifican el resultado pues de lo que yo estoy queriendo investigar en este momento. Y son cualitativas cuando no me influyen en nada, no me modifican. O sea, quiero saber la edad, por ejemplo. No me Sí. interesa si son hombres, si están casados o no. O sea, yo nada más estoy buscando la edad. Ese sería cuantitativas para mí. Y cualitativas, si son casadas o no, no me modifican mi resultado. No, Sí. no, no. Todo cuenta, todo cuenta, todo cuenta. Ya tú sabrás si tomas en cuenta la edad, si tomas en cuenta el estado civil y demás, pero toda la información es considerable, es considerada, ¿sí? O sea, la diferencia es si esa información es medible en el aspecto, te digo, de decir, vamos, las edades, ¿no? Los pesos, las estaturas, o si es algo que no puede ser medible en el aspecto de que se es o no se es, ¿no? Lo que les digo, si eres casado o soltero, si eres hombre o mujer, ¿sí? Ahora sí que no puede ser que digas, no, pues es que yo soy 50% hombre y 50% mujer. No, o eres una cosa o eres otra, ¿sí? Es algo inherente a tu persona, ¿sí? O al objeto del estudio, ¿no? Por ahí en el gráfico que tienen en la pantalla, ¿no? Ahí dice, está el nombre del piloto, ¿no? Y dice, ¿de qué equipo es? ¿Es de Mercedes o es de Ferrari? O sea, no puede ser de los dos, no puede ser de que una parte sea de Mercedes, otra parte sea de Ferrari. O es de uno o es del otro equipo, ¿sí? ¿Qué llanta utiliza? ¿Utiliza llanta suave o ultra suave? O usa una llanta o usa la otra, ¿no? El tiempo, ahí sí es cuantificable, ahí sí, todos tienen un tiempo, pero uno tiene 19.7, el otro tiene 19.9, 20.8, etcétera, ¿no? ¿Cuántos días lleva? Lleva 3 días, lleva 4 días, 2 días, etcétera. Eso es cuantificable, ¿sí? Podemos medir esa característica, pero cuando es algo cualitativo no lo podemos medir. Es algo que se es o no se es. ¿Sí? Profe, Mande. en el caso, bueno, nada más, sí entendí eso, pero por ejemplo, entonces en el caso de que la pregunta sea, ¿cuántos hombres casados hay? Se va a usar, por ejemplo, ¿no? Ajá. También puede ser entonces cuantitativa y cualitativa. No, o... es cualitativa. O sea, vas a contar el número de hombres casados, pero es una característica